Bienvenidos a este Open. Yo soy Laura Balopi, soy docente de esta universidad hace muchísimos años, más de 20 como docente, más de 7 como jefa de trabajos prácticos, asistente, ayudante y otros tantos también como estudiante. Así que varios años aquí como diseñadora gráfica también y como diseñadora de indumentaria, ambas carreras. Hoy voy a contarles un poquito de qué se trata. Un poco mi materia tiene que ver con eso, ¿no? Y también el, el método que de alguna manera utilizo para empezar a trabajar sobre las proporciones de lo que es un figurín. Hace muchos años atrás en la universidad comenzábamos por figura humana, enseñando los cánones de la figura humana y el trabajo de cada detalle de lo que era el cuerpo humano. Con el tiempo, y fui parte del proceso, empezamos a trabajar sobre la simplificación y la técnica, que después obviamente cada cátedra fue utilizando las suyas. Eh, Fuimos trabajando sobre diferentes tipos de métodos como para llegar a un dibujo sintético, un dibujo eh, estilizado, me refiero al trazo, ¿no? Porque obviamente los tiempos cambiaron y la verdad es que, gracias a Dios, el tema de las proporciones y el cuerpo, obviamente el estudiante en primera instancia y el diseñador, obviamente después de sus estudios, puede hoy ser como más libre en la decisión de esas proporciones del cuerpo y es por lo menos lo que permito en la cátedra que cada uno y lo que también buscamos, que cada uno busque su identidad. El trabajo de lo que es el tema en principio de lo que son las proporciones, sí busco en primera instancia un trabajo estilizado con líneas bien finas y largas para que después el alumno o el estudiante pueda determinar qué tipo de cuerpo quiere mostrar, ¿sí? En sus colecciones y como diseñador. Me refiero a que eh, lo que se tiene, un momentito, por favor, ahí estamos. Me refiero a que el trabajo de línea que hacemos en la cátedra, ya les voy a mostrar algunas imágenes, el trabajo de líneas que hacemos en la cátedra, yo siempre lo trabajo sobre líneas bien extensas como para que el trazo y la ejercitación de la mano sea eh, quizás se ejercite de alguna forma un poco más a lo largo, ¿no? Y por ahí con ese trazo uno pueda practicar. Entonces, hoy vamos a ver algunos métodos que utilizamos en varias instancias de lo que es el diseño, desde lo que es eh, el cuerpo, el movimiento, el rostro, las partes del rostro, el dibujo de una prenda, como por lo menos si desde mi cátedra se, se usa, se utiliza, se aprende, y después obviamente algunos factores que hacen que después cada uno de los alumnos pueda encontrar su figurín, su identidad. En principio, lo que hacemos es trabajamos sobre un sistema de proporciones, ¿sí? Que les decimos, vamos a mostrarles eh, un minutito que ya ponemos, voy a compartir, perdón. Trabajamos sobre un sistema de módulos que le llamamos cabezas, ¿sí? Las cabezas determinan de alguna manera la medida trasladada a lo alto, ¿sí? A lo largo de esta estructura. eh, Vamos a determinar por dónde pasan ciertas partes del cuerpo. Por lo tanto, lo llamamos cabezas. En este caso, fíjense que tenemos diferentes tipos de módulos o cabezas. El primero, ¿sí? Número uno, eh, que ocupa obviamente
desde el principio hasta el final de esa cabeza, el número 2, ¿sí? En donde se encuentra el busto, el número 3 a la cintura, y aunque parezca en algunos casos un poco por ahí desproporcionado, ahí van a ir viendo por ahí en otras placas las diferencias que hay y cómo trabajamos nosotros el figurín. En el cuarto encontramos la cadera, ¿sí? En el quinto, sexto, ahí las rodillas, ¿sí? Y en el noveno los tobillos para después por ahí trabajar los pies. Estas son por ahí algunas medidas que nosotros utilizamos eh, y que a mí me gusta mucho en clase trabajar el tema de el ojo, agudizar el ojo, ¿sí? Hay veces que cuando por ahí el estudiante se le dan como muchas premisas y muchas pautas en el momento de dibujar, después las utiliza y las lleva a rajatabla y a mí me interesa más que agudice, que lastice un poco el ojo y que vaya encontrando primero las proporciones que por ahí van a determinar que se trabaje sobre un cuerpo, ¿sí? Sobre un humano. Y después, obviamente, que cada uno haga su propio camino hacia la identidad de ese figurín. Por lo tanto, vamos a esclarecer un poquito de qué se trata esto. Trabajamos esa primer cabeza, ¿sí? Obviamente como un óvalo para la cabeza, que es para mí lo más importante, después aprender a trasladar y tomar como una medida, ¿no? Para que después se pueda multiplicar y ver hasta dónde uno quiere trabajar diferentes partes del cuerpo. Eh, en la mitad de la segunda cabeza ya encuentro la línea de hombros. Fíjense que antes parecía, en la primera placa, parecía quizás un tanto por ahí desproporcionado, pero ya empiezo a encontrar un cuello estilizado, ¿sí? Estoy mostrando un dibujo de líneas completamente rectas, ya después van a ver las distancias y las diferencias, y a mí me gusta mostrar mucho el trabajo en clase, ¿no? Entonces, por ahí para que vean por ahí el avance. Si cada uno de ustedes por ahí, desde su lugar, tiene una hojita y un papel, perdón, un papel y un lápiz, pueda quizás empezar a dibujar un poquito y mientras hablo, quiera hacer un dibujo, después les menciono el Instagram de la cátedra y quizás me pueden mandar los dibujos que hayan hecho por privado a ver qué es lo que por ahí salió de esta clase, ¿no? Han salido cosas muy interesantes, así que nada. Continuando, entonces, dicho lo de en los módulos, estábamos en la línea de hombros, fíjense que había un espacio para determinar el cuello, en el segundo módulo encuentro la línea de bustos, y la línea de bustos no significa que sea la parte final del busto, sino es la línea de pezones, ¿sí? Ahí tenemos el centro del busto. En la tercera tenemos la cintura, ahí se afina, ¿sí? Se afina, quizás en la misma línea o un poquito más arriba tenemos los codos, si se quiere, ¿sí? Es donde el brazo, que después también vamos a ver ese dibujo, viene ancho porque viene bajando de los hombros en línea, se afina en codo, vuelve a ensancharse, ¿sí? Y se vuelve a afinar, ¿sí? Con sutileza hacia lo que es la cadera, ¿sí? La cadera que está en la cuarta, al finalizar la cuarta, ¿sí? Y un poquito más abajo podemos encontrar la parte de entrepiernas. Y eso es muy importante, que la distancia que hay entre la cintura y la cadera sea una distancia considerable, ¿sí? Porque a veces con el afán de estilizar el cuerpo uno pierde proporciones y el tema está en que yo necesito espacios para dibujar como diseñador de indumentaria después algunas partes importantes de una prenda, desde lo que es, por ejemplo, un cierre para el trabajo de lo que es una pretina, por ejemplo, una cintura, bolsillos. Necesito ciertos espacios importantes más allá de la identidad de lo que es el figurín para poder empezar a trabajar un poco los detalles de las prendas. Todo esto que estamos mencionando eh, son proporciones que a mí me dieron resultado en cátedra y para enseñar a los estudiantes y que después los estudiantes decidieron modificar esas proporciones
reducir en algunos casos o estirar por completo, ¿no? Estilizar por completo según el resultado objetivo al que querían llegar, ¿no? El grado de estilización al que querían llegar. Al final de la sexta cabeza tenemos las rodillas, ¿sí? Es como trabajar de alguna manera el mismo modus operandi que el brazo, ¿no? El brazo se ensancha en la parte del hombro para afinarse en el codo, en la pierna pasa lo mismo, ¿sí? En la parte de la cadera lo tenemos más ancho para afinar en las rodillas, se vuelve inmediatamente a ensanchar para afinarse en la novena cabeza, ¿sí? El noveno módulo en los tobillos. Insisto, vuelvo a aclarar, son proporciones que a mí me dieron resultado para enseñar que nada tienen que ver quizás con el figurín al que yo, o sea, eh, por ahí suelo utilizar, ¿sí? Y después los pies, obviamente que en algunos casos se muestran quizás eh, como más de frente, quizás como más por ahí empinados o colgando, por ahí los pies son después material para seguir estudiando con respecto al dibujo del calzado. Depende del tipo del calzado y de la altura del taco, también voy a determinar un poquito eso. Eh, Cuando ese figurín se va modificando, ¿sí? Según esas líneas, esos son los pasos a pasos que a mí me dieron mucho resultado para que avancen sobre el cuerpo, ¿no? Es empezar con un trabajo de proporciones, como vimos en la primera placa, en la segunda trabajar con un sistema de líneas, un boceto muy suave, ¿sí? Ya lo van a ver, les preparé unos videitos que habíamos hecho con los alumnos en pandemia y que resultaron muy interesantes para plantear y mostrar el proceso, ¿sí? Porque en clase, obviamente, y en vivo los tenemos a todos y podemos ver el proceso y el paso a paso, pero a mí me interesaban que trabajen o que poder ver ese making of, ¿no? El tema de por ahí trabajar un poco eh, el empezar a corregir un poquito qué proceso estaba haciendo el alumno para si nosotros como equipo lo podíamos ayudar. Y en esta placa lo que estamos viendo es cuando ya empieza a tener curva esas líneas, ¿no? Cuando empiezan a tener datos importantes, información importantes para en el futuro poder eh, dibujar una prenda, ¿sí? Por eso quizás, y en un figurín de frente, lo que hablo es un poquito más de lo que es la simetría, ¿sí? Y por dónde pasan esas líneas, que en algún momento esas líneas, ¿sí? Que vemos a los laterales, sobre todo las líneas negras, en donde en el futuro vamos a poder apoyar una prenda, vamos a poder por ahí trabajar una pinza, un recorte, ¿sí? La unión de unas prendas, el centro de la pierna, ¿sí? Sobre todo el hecho de por ahí tener data, información importante de lo que es el centro también de ese figurín para poder empezar a trabajar la prenda. En este figurín, ¿sí? Marcamos entonces como principal, ¿sí? Dato importante, el tema de esos recortes, ¿no? Que son simétricos y que utilizamos a cada parte, a cada lado de, de ese figurín para poder utilizarlo como referencia para poder dibujar prendas. Eh, Así como también dibujar el nacimiento de las piernas con su entrepierna, el tema de las rodillas, el tema de los puños, ¿sí? Fíjense siempre, y vuelvo a reiterar esto, me parece que nunca está de más. Eh, Codos a la altura de la cintura, puños a la altura de la cadera, ¿sí? Debajo de la línea de cadera la entrepierna, y eso para mí es eh, punto importante y referencia para poder después tener un figurín proporcionado para poder dibujar las prendas. Con esto que también de alguna manera hablábamos con respecto a la identidad en el figurín, me parece que este es un figurín, y entre comillas lo digo, antes de que nos adelantemos al concepto que quiero expresar también, es un figurín proporcionado, ¿sí? Si observo solamente lo que es el torso. Después, yo estoy estilizando brazos y piernas. Lo que hacen los estudiantes, por ejemplo, eh,
o los que por ahí quieren aprender a dibujar, es después extender, ¿sí? O reducir el tamaño de las extremidades, ¿sí? Obviamente después puedo trabajar un tema de anchos y un tema de siluetas. Es completamente diferente a lo que estoy mencionando, ¿no? Es paralelo. Nosotros lo que estamos trabajando acá es un tema de proporciones, ¿sí? Después, obviamente, las siluetas las podemos trabajar en otras situaciones. Hasta ahí creo que fui clara, ¿sí? Todo lo que quieran preguntarme lo hacen por chat, pueden después escribirme también por Instagram, sino por chat, y al final voy a intentar eh, responder a todos, si son muchas las preguntas, y espero poder dejar en claro eso. Bueno, sobre ese figurín que teníamos y de alguna manera bastante simétrico y estático, vamos a empezar a trabajar un poco y aclarar y darle más detalle de información a esa curva y empezar a trabajar sobre lo que es el tema de detalles. Por ejemplo, en la línea de punte, ¿sí? Interna a la parte del tronco vemos el cuello, vemos el centro de ese tronco que nos sirve, ¿sí? Muchísimo para poder trabajar los centros de lo que son las prendas, una camisa, un saco, un suéter, el centro de lo que es la parte eh, la parte baja, ¿no? Después de cintura hacia abajo, que tenemos obviamente el centro de lo que es la parte de entrepiernas, ¿sí? Los laterales, la línea de busto, ¿sí? Las líneas de pinza, fíjense, a los laterales del busto también, hacia dónde llegan las pinzas o dónde se podrían hacer los recortes. Y por último, esa circularidad, ¿sí? Ese círculo pespunte o línea entrecortada, como quieran llamarlo, que es lo que va a determinar también la movilidad y el trabajo de articulación de brazos, ¿sí? Fíjense que esos codos que empezaron a moverse y abrirse van, obviamente, desde lo que es codo, ¿sí? Una pose semiabierta a lo que es unos brazos completamente extendidos, ¿sí? Como se mueven semicircularmente, ¿no? O circularmente, porque el semicírculo es lo que, de alguna manera, ¿sí? Extendiendo los brazos puede verse y observarse. Por otro lado, y así también, de la misma forma, funcionan las piernas, ¿sí? También generando esa como semicircularidad y apertura, perdón. Ese sería el movimiento del cuerpo, que de alguna manera también hace que pueda empezar a mover este cuerpo solamente en sus extremidades. Vamos a el cuerpo en sí en movimiento, ¿sí? De la misma forma y con el mismo cuerpo, empezar a trabajar sobre el centro que antes antiguamente estaba estático, ¿sí? Veíamos simétrico y a partir de ahora empieza a girar ese cuerpo para poder empezar a cambiar, ¿sí? Su perspectiva y empezar a hacer que se gire ese centro, ¿sí? Que el busto, depende de cuál esté observando, empiece a colocarse cada vez más hacia el centro del cuerpo, ¿sí? Y otro de la otra parte del busto esté hacia un costado, hasta quedar en perfil, ¿sí? Centros, tres cuartos izquierda, tres cuartos derecha y izquierda perfil, derecha perfil. Ahí tenemos unas poses que me parece, ¿no? Unos giros, perdón, me parecen interesantes que observemos hacia dónde se dirige el centro eh, de estos cuerpos, ¿sí? Es muy importante en este caso el trabajo de lo que es el cuerpo en sus vistas, porque a partir de eso podemos determinar el dibujo de una prenda. Imagínense la misma prenda de frente, ¿sí? La misma prenda voy a ver si puedo hacer acá el trabajo me parece que
supuesto. Eh, Trabajo de por ahí anotar, ¿no? O dibujar, en donde yo puedo, a partir de el centro, ¿sí? Empezar a determinar cuando giro ese cuerpo, cuál es el centro de la prenda y cómo se va modificando el centro de la prenda en base al giro de ese cuerpo, ¿sí? En la línea despunteada lo podemos ver. Este es un buen trabajo para empezar a dibujar en el figurín, ¿sí? Empezar a trabajar sobre el figurín para poder determinar de alguna manera son esas prendas, si son obviamente simétricas o asimétricas, pero el centro del cuerpo tiene que seguir obviamente siendo el mismo. Hasta ahí creo que tenemos eh, una información. Bueno, lo mismo pasa cuando, y a partir de ahora, el cuerpo está en movimiento, ¿no? Este cuerpo en movimiento que de alguna manera empieza a mover ese brazo, empieza a mover las piernas, ¿sí? Empieza también a mover el tronco, ¿sí? Y girar también. Hay algo que vamos a ver más adelante que tiene que ver con esas líneas en rojo, ¿sí? Y que tiene que ver con el trabajo de lo que es el movimiento, ¿sí? Pero de frente y con ritmo, ¿sí? Vamos a ver también cómo funcionan algunas partes del cuerpo en función de cuando se mueven. Lo que quiero mostrar acá es el trabajo de lo que es por lo general un perfil, ¿sí? Que en algunos casos hay piernas que necesitan apoyarse, ¿sí? Y que lo que enseñamos por lo general en la cátedra es tomar líneas, si bien en este caso son líneas eh, de referencia y en este caso las ven centrales, vamos a ver cómo empezamos a trabajar líneas que se van a empezar a mover, ¿sí? Que no necesariamente siempre tienen que ser eh, rectas y sí pueden empezar a curvarse para poder empezar a mostrar diferentes movimientos. Pero en este caso, fíjense, por ejemplo, cuando tomamos referencias en base, por ejemplo, al rostro, en el primer caso, en el caso que tienen ustedes a la izquierda, fíjense en línea, si siempre me fijo qué pasa. Si tomo una imagen, por ejemplo, de un movimiento de una revista, siempre trato de trazar una línea y saber qué pasa, ¿sí? Como si fuera un escaneo de la imagen, ¿no? Voy escaneando la imagen y me fijo qué pasa a la altura, por ejemplo, de la oreja, ¿sí? Encuentro en línea recta, por ejemplo, la cintura, ¿sí? De la parte de la espalda, del lado de la espalda, la cintura. Después, la rodilla de las piernas, de la pierna que tengo más cercana a mí, ¿sí? Y el pie, la parte, obviamente, de delantera de ese pie. Ese es como el punto de equilibrio. Fíjense en el segundo caso y en el que tengo al lado, ¿sí? A la altura por ahí del rostro, mentón, puedo encontrar también la cintura, ¿sí? Puedo encontrar la rodilla, ¿sí? En el centro de la pierna de la otra, ¿sí? De la pierna que tengo más lejos, ¿sí? Y esa es mi pierna de apoyo, mientras que en la de la izquierda, mi pierna de descanso, ¿sí? Era la pierna que tenía más de frente. Es muy importante determinar cuál es la pierna de apoyo y cuál es la pierna de descanso, ¿sí? Si bien esto parece algo así como a veces muy obvio y muy evidente, por lo general lo dan como por sobreentendido y después el movimiento o el cuerpo parece que se cae, que no tiene estabilidad, que no tiene equilibrio. Siempre encontrar la pierna de apoyo, que a veces es una o a veces son dos, obviamente porque si el movimiento es simétrico, las dos piernas apoyan. Pero sí, obviamente está posicionando o determinando todo el peso del cuerpo sobre esa pierna, tengo que interpretar y tengo que identificar cuál es la pierna de apoyo, ¿sí? Y cuál es la de descanso o la que por ahí queda arrastrando, ¿sí? En el tercer caso ya empiezo a identificar obviamente la de apoyo, también trabajo la pierna de descanso, pero muevo ya el brazo, ¿sí? El brazo de alguna manera y teniendo en cuenta la placa anterior, el tema de la semicircularidad, que si yo vuelvo dos placas atrás, perdón, y trabajo sobre la
semicircularidad, ¿sí? Si llego, veo esta persona de perfil, ¿sí? Veo a esta persona de perfil, ya puedo identificar si cómo se hubiera movido ese cuerpo. Por lo tanto, si tengo en este caso ya el trabajo de un movimiento semicircular con el brazo. Y en el siguiente ya el giro, ¿sí? Cambio de perfil a un giro de 3/4 y ya veo una parte del busto que antes no estaba viendo. Es muy importante eso, que busque también y de alguna manera qué estoy viendo y qué es lo que no estoy viendo, porque por lo general siempre y al principio, cuando por ahí esto lo hacen como en automático, dibujan hasta lo que no ven. Entonces es importante ver qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. ¿Sí? No dibujarlo, obviamente, lo que no se ve. Una obviedad, pero es importante hacerse estas preguntas a la hora de dibujar. Ahora bien, vamos a ir y venir un poquito con algunas placas y algunos videos que les quiero pasar, así que ténganme paciencia porque me parecen interesantes como para que después ustedes hagan el paso a paso. Con respecto a lo que es el movimiento, esa línea central y recta que yo pido por lo general a veces que la vayan como borrando cuando ya empiezan a dibujar eh, posiciones, ¿sí? O personas en movimiento porque confunden, ¿no? Pero bueno, acá las tenemos obviamente porque necesitamos saber de qué se trata un poco, ¿no? Y cuáles son las referencias, como vimos en la placa anterior. Fíjense que ahora ese cuerpo que teníamos dibujado en líneas así, tipo boceto y líneas rectas, ahora ya empieza a tener elasticidad, ¿sí? Esa elasticidad que nos va a mostrar ciertas pautas, ciertas puntas a tener en cuenta, porque a partir de esa elasticidad es como yo también voy a interpretar ese movimiento y ese cuerpo. A mí me gusta mucho ver cómo el estudiante logra el movimiento natural y por lo general lo que les digo es que lo saquen de una foto, ¿sí? O obviamente no siempre tenemos la posibilidad de tener una figura humana, por lo tanto eh, lo que les sigue y lo más natural es tener una imagen de referencia, ¿sí? Las referencias para mí son esenciales. Eh, porque los movimientos que nos enseñan a través de lo que es la figura humana y lo que es el famoso pivote, ¿no? Ese muñequito articulado de madera, a veces no son tan reales. Y yo prefiero que se trabaje más sobre la línea o el movimiento del cuerpo real, del cuerpo natural. Acá estamos viendo algo bastante interesante que tiene que ver con los movimientos de lo que es la parte superior, ¿sí? Del cuerpo y lo que es la parte inferior del cuerpo. En la parte superior, ¿sí? Si obviamente el tronco o el torso se elastiza y dependiendo del movimiento, tenemos que prestar atención a dos cosas importantes. Una, hombros y busto van en la misma dirección, ¿sí? No pueden ir en diferente dirección. Van en la misma dirección, ¿sí? Levanto un hombro, ¿sí? También levanta la línea de busto. Hasta ahí estamos. Y esa parte es importante, es la parte, obviamente, que genera, obviamente, hasta la cintura, esa caja. Pero después tenemos la parte 2 que es de la cintura, ¿sí? Línea de cintura y línea de cadera van en la misma dirección también. Obviamente, si tenemos un cuerpo visto de frente, línea de hombros, línea de busto, punto 1, van en una dirección, línea de cintura, línea de cadera en la misma dirección. Si tenemos un cuerpo visto de frente, ¿sí? Un cuerpo visto de frente, perdón, un cuerpo visto simétrico, ¿sí? Pero en este caso, fíjense cómo la línea de hombros y la línea que pasa por el centro del busto, que están viendo, ¿sí? A partir de el dibujo 4, 5 y 6, van en la misma dirección y cómo la cintura,
¿sí? Que está separada a la parte superior, la cintura y la cadera van en otra dirección. Y ahí es donde generó el quiebre. El centro que están viendo en línea recta me sirve para determinar de alguna manera cuánto se curvó hacia un lado o hacia el otro el cuerpo, ¿sí? Y es ahí en donde ubico a partir de esa línea la línea, ¿sí? De pierna de apoyo y la línea de pierna de descanso, o sea, el pie. A mí me sirve mucho ubicar en dónde está la cabeza y ubicar en dónde está el pie, ¿sí? En donde, digo, en la misma línea pareciera a veces que el pie está en otro lado, ¿no? Lo dibujo, lo voy dibujando y sin tenerlo en cuenta, de repente me encuentro con que el pie apareció en otro lado, el pie de la pierna de apoyo. Y de repente me encuentro con que tengo que torcer esta línea y llevar de la punta de la cadera al tobillo, ¿sí? Y ahí encuentro que esa pierna me está dando apoyo, me genera equilibrio. Dicho todo esto, que en algunos casos algunos de ustedes lo pueden visualizar, otros por ahí no tanto, lo vamos a ver representado en un video, en algunos ejemplos que vamos a ir comentando, que son ejemplos que hicieron alumnos eh, de la cátedra en pandemia, ¿sí? Así como muy improvisados, los verán, pero en todos los casos siempre me sirve mostrar cómo hacer, y se los cuento de antemano para que después lo veamos juntos, eh, cómo hacer de una foto, ¿sí? Cómo extraer el movimiento y pasarlo a mi figurín, porque eso es lo que por ahí hacemos mucho en la cátedra. Trabajamos la foto, ¿sí? Buscamos el movimiento, buscamos el apoyo, buscamos el equilibrio, la pose, ¿sí? Esas direcciones que me da la línea de hombros, la línea de busto, la línea de cintura, la línea de cadera, y después lo trasladamos al papel, a la hoja en blanco, ese boceto de líneas como lo que están viendo acá, ¿sí? Y a partir de ese boceto, lo que estamos viendo es el movimiento real que saqué de una foto, que saqué de una referencia y la trasladé a las proporciones de un figurín. Vamos a ver un poquito y téngame paciencia. El primer, la primera ilustración. Ahí voy. Vamos de a uno así, así lo vamos haciendo más fácil. Algunos son bien cortitos, pero me parece, creo que se ve todo, ¿no? ¿Estamos bien? Bien, excelente. Ahí vamos. Fíjense cómo tomamos la línea central, la línea de busto, fíjense, línea de hombros, línea de busto, línea de cintura, línea de cadera, dibujo de alguna manera también lo que sería la parte de corpiño, ¿no? Nosotros le decimos ese corpiño base a toda la parte superior, ¿sí? Con sus sisas, sus líneas, y la parte inferior, ¿sí? Como si fuese ropa interior, voy determinando aproximadamente en dónde estaría. Algunos tienden a dibujar las cinturas muy abajo y eso tiene que ver con un poco la moda, ¿no? Que en algunos casos tuvimos hace varios años atrás con las cinturas muy bajas, pero siempre imagínense, fíjense el movimiento de ese brazo, ¿no? Que abraza la cintura, entonces ahí me da indicios de dónde está. De todas maneras, ahora las cabezas, que acabamos de hablar un poquitito, son las que determinan un poco en dónde va a estar cada parte, ¿sí? Seguimos viendo.
Busco la pierna de apoyo y la pierna de descanso. Busco las articulaciones. Fíjense en cada caso, después los vamos a ir pasando. Fíjense también, ¿no? Cintura, perdón, hombros y busto en una dirección, cintura y cadera en otra dirección, pero la línea central se curvó. Fíjense que ahí y a la derecha de ustedes tenemos la pierna de apoyo, ¿sí? Y la otra es la pierna de descanso. Estoy identificando cuál es el movimiento, ¿no? Pero también hago el ejercicio de encontrar dónde están los pies para poder, de alguna manera, ubicar esos pies en función de las líneas. Acá tenemos la curva. Vamos a detener un poquito para ver de qué se trata, ¿sí? La línea central, la línea de busto, la línea de hombros, la línea de cadera y las dos piernas, que en este caso gira el cuerpo, como vimos antes, el 3/4 solamente giró el cuerpo, no movió, ¿sí? Sus partes, por lo tanto las dos piernas son de apoyo. Este es el primer paso que siempre pido para identificar, obviamente, ese movimiento y que sea lo más real posible. Ahora vamos con el dibujo y el pasar, de alguna manera, este movimiento a lo que es el figurín con las proporciones que estoy identificando, ¿sí? Este sería como el paso siguiente. Obviamente lo que estoy haciendo, estoy trasladando de alguna manera ese movimiento al papel, con líneas simples, con un trazo bastante sutil. Borro, más que nada me preguntarán por qué borra tanto, pero bueno, en el papel cuando uno marca un poquito con el lápiz ya lo ve. Y ahí empiezo el trabajo con línea firme, ¿sí? El alumno empezó a trabajar con un poquito más de líneas firmes y más curvas, esos movimientos que antiguamente estaban en línea recta, ¿sí? Las líneas son importantes a la hora de empezar a trabajar el tema de las curvas. Me interesa, más allá de observar absolutamente todo, que se vea el trabajo del movimiento y lograr por lo menos el movimiento, cómo lo vienen, ¿no? Como identificando por partes y trabajando líneas de apoyo, piernas de apoyo, piernas de descanso y movimientos en los brazos. Vamos a ver cada uno de estos tres movimientos porque nos va a servir un poco también para lo que sigue. En este caso, fíjense, acá son tres movimientos bastante diferentes. Identificamos la pose de lo que es el rostro, ¿sí? Buscamos más o menos la curva, intentando por ahí darle como ese quiebre, ¿sí? En lo que es la cadera y llevando, ¿ven? La parte de entrepierna como si estuviera como metiendo la cola para adentro, sacando la parte de pelvis hacia afuera, identificando esa pierna de apoyo. A eso me refería cuando quizás hay que buscar muy bien cuál es la línea central, ¿sí? La línea central de esa pierna que vemos a nuestra derecha es quizás más la de adentro y la línea de afuera de la pierna es la que
por ahí es la más diagonal. Y la idea es también es un poco identificar y empezar como a trabajar, ¿sí? Las curvas en función de ese movimiento, de ese quiebre. Este es el paso a paso que siempre utilizamos hasta, ¿sí? El dibujo de la prenda también. Yo lo que siempre les digo es que a los estudiantes que se guarden estos figurines, ¿sí? Como bases, que hagan su variedad y que después, y en función de por ahí, lo que son las, em, las series, las colecciones o los diseños que hagan, tomen sus movimientos los más pertinentes, ¿no? Obviamente. Pero esa es la idea de empezar a trabajar y mover un poco el cuerpo, pero de forma real, ¿sí? No el cuerpo de manera estructurada. Ahí estamos identificando cuál es el movimiento, ¿sí? Está como sacando panza, apoyándose en su espalda, ¿sí? Inclinando su cuerpo hacia adelante, su tronco hacia adelante, sacando también de alguna manera la pelvis y trabajando, como les dije, las dos piernas, obviamente, de apoyo. Me interesa que encuentren, ¿sí? Esa pose, ese descanso de lo que es el cuerpo, sobre todo en la parte de tronco, y que muestren de alguna manera hacia dónde se dirige el cuerpo, cuál es el descanso del cuerpo. Fíjense también el tema que va a venir más adelante, el tema de los brazos, ¿no? Eso es interesante para que ustedes eh, vean y también recuerden lo que estuvimos mencionando, ¿no? Se afina en algún lado y se agranda en otra parte. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a continuar con las placas anteriores. Déjenme mostrarles también otro video que es interesante con respecto a este movimiento. Este es el dibujo de otra alumna que me parecía por ahí que es interesante para que lo vean, cómo cada uno con su técnica, no con la misma, fue sacando su propia técnica. Con esto quiero decir que yo les doy algunas pautas o puntas para que cada uno pueda trabajar, quizás en el primer caso, lo más parecido a lo que se enseña en la cátedra, y en este caso lo que le sirvió a la alumna es buscar el centro de las piernas y algunos detalles, y para allá encontrar su propia forma de dibujar el figurín, sin necesidad de buscar una foto o una imagen de referencia, ya teniendo por ahí en claro qué era lo que quería dibujar o imaginando ya perfectamente lo que quería dibujar, ¿sí? Lo hizo según, obviamente, sus, eh, por ahí, técnicas para poder representar esa idea.
Bueno, y ahí nos adelantamos un poquito con el dibujo de prenda, que ya lo vamos a trabajar, pero para que también ustedes puedan ver cómo es el paso a paso de lo que para mí es lo más efectivo a la hora de dibujar un figurín, ¿no? Determinar primero el cuerpo, las poses, las proporciones, la estructura y después eh, ubicar las curvas, ubicar las partes, ubicar el cuerpo y después vestirlo, ya sobre ese cuerpo, ¿sí? Completamente creado. Acá tenemos algunas otras poses, como para que vean algunos ejemplos de cómo hacer para trabajar algunos apoyos o diferentes tipos de poses. Y fíjense que por ahí, con este método, el cuerpo es bastante eh, real en cuanto al movimiento, ¿no? Y fíjense también las proporciones, bastante diferentes a las que venimos viendo, ¿no? Totalmente y muchísimo más estilizado. Pero justamente eso es lo que busco en los estudiantes y obviamente en el diseñador, ¿no? El tema de eh, la identidad. Ahora sí, nos vamos a ir a lo que es el PowerPoint que veníamos trabajando y que veníamos viendo. Vamos a la siguiente placa que me parece también que es importante. El tema de los diferentes detalles, ¿no? Detalles en el cuerpo para poder empezar a trabajar, detalles que de alguna manera eh, también, y a veces es más complejo, trabajar la síntesis que la complejidad, ¿no? ¿Cómo hago para, de alguna manera, dibujar esa mano con ciertas líneas y con pocas líneas y para mostrar que esa mano generó tal movimiento, generó tal por ahí acción o está tomando algo o está de alguna manera también sosteniendo algún elemento, algún objeto, algún accesorio, ¿sí? Por eso necesito también conocer cuáles son las proporciones de esa mano, ¿sí? Este caso me parece interesante, el gráfico, ¿no? Esa mano quizás eh, que sin profundizar demasiado, ¿sí? Porque obviamente necesitamos un dibujo mucho más ágil, un dibujo mucho más eh, práctico que la figura humana, si bien obviamente tengo que conocer, obviamente, de lo óseo, la musculatura y determinados puntos, pero creo que el estudiante en principio, el diseñador que mejor interpreta el cuerpo humano, es el diseñador que mejor observa, ¿sí? Los detalles, no solamente en el cuerpo, sino en un futuro en la prenda, ¿no? Cómo está compuesta esa prenda, con cuántos detalles cuenta y poder por lo menos expresarlos y dibujarlos, ¿sí? Y conocer las distancias que hay entre una parte y otra. Por lo tanto, acá en el tema de las manos, el corso de una mano, el movimiento de esa mano, el perfil, la articulación de esos dedos, para mí son como sumamente importantes, ¿sí? Entonces, paso uno, paso dos, paso tres, en algunos casos, ¿sí? Y en cuanto a dibujo, vamos a eh, buscar también el hecho de lo que es el detalle de una mano. A ver, esperen, que ya estoy. No, no, ahí, vamos a ver también en trabajos de alumnos cómo es quizás un poquito más. eh, lo vamos a ver de lejos porque no se ve tanto.
las proporciones de esa mano y para mí es muy importante, lo voy deteniendo, muy importante dibujar por áreas, dibujar por planos, dibujar por espacios, ¿sí? Teniendo en cuenta todo el espacio que ocupa. Si tengo la mano abierta, si tengo los dedos, cuatro dedos cerrados, si el pulgar se está abierto, se está abriendo, perdón, se está extendiendo, dibujo toda el área de recorrido, ¿sí? Fíjense acá, de recorrido, sobre todo en esos cuatro dedos que de alguna manera están abiertos y voy con esas líneas rectas trabajando las curvas, ¿sí? Fíjense que hasta las líneas entre dedos, las aberturas y la separación entre dedos, necesité también de una línea guía, así como también esa curva o esa diferencia, porque a veces es en curva, digo, pero esa diferencia que hay de alturas entre dedos, ¿sí? Marqué áreas de dibujo, desde dónde hasta dónde tengo que dibujar. Con una mano, obviamente, y ciertamente estilizada, ¿no? Obviamente no es una mano que refiera a una figura humana. Diferentes tipos de posiciones. Fíjense que en esta mano de perfil yo también estoy dibujando áreas y más o menos ahí empiezo a interpretar cómo va a ser la mano, ¿sí? Y cuál es el lugar que yo destino al dedo pulgar, cuál es el lugar que yo destino a lo que es el puño, lo que es la muñeca, lo que es el dedo índice. Dibujo por áreas y por líneas boceto, líneas, ¿sí? De un esbozo. Y ahí puedo hacer como una sutileza en donde por ahí asoma un dedo de fondo, ¿sí? Y trabajo también el tema de la curva, en lo que es eh, la diferencia entre el pulgar y el índice. Ahí ya tenía preparada un boceto de lo que es otro movimiento para determinar también lo que es el trabajo o el dibujo de un dedo, ¿no? Simple, obviamente, y por ahí el detalle de lo que es una uña, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, en el caso de las manos, una base y una síntesis de lo que es eh, la mano, ¿sí? Lo que son, obviamente, las placas que tienen que ver con eh, la mano que veníamos viendo. Y vamos a seguir de largo con diferentes partes del cuerpo. Vamos a ver el tema de los brazos, ¿sí? Pero por ahí poder ayudar bastante con estas líneas simples y estas bases como para también que ustedes empiecen a poder ver que no es tan complejo el trabajo. Sí hay una práctica, obviamente, para llegar a esas líneas y hacerlas solamente de un recorrido, pero es un trabajo de práctica, más que nada. Hay quien es más o menos por ahí habilidoso o talentoso en lo que es el dibujo, pero soy como una fanática de que desde la docencia se explique también que el alumno o el estudiante tiene que observar, saber observar las partes del cuerpo, las distancias, las proporciones, ¿sí? Cuánto en módulos, cuántas por ahí módulos entran en este trayecto. Es importante eso. A veces hago esa acción, ese ejemplo, tomando como regla el lápiz, ¿sí? Como ven muchos pintores lo hacían, ¿no? El gesto del típico del pintor con el pincel y dónde estaba la proporción. Pero bueno, sirve como para
determinar proporciones, sobre todo cuando dibujo una pierna, cuando dibujo un brazo, ¿sí? En un movimiento para uno y un movimiento para el otro. Digo, ¿desde dónde va el hombro hasta el codo? En el otro tiene que ir, obviamente, a la misma medida, dependiendo de la proporción, dependiendo de la perspectiva, ¿no? Pero bueno, acá tenemos una serie de movimientos en brazos y manos, ¿sí? Que tienen que ver con el brazo extendido en la primera línea de posiciones, que tiene que ver con un brazo en movimiento en la segunda y tercera línea, ¿sí? Y que ese movimiento, como hablamos, que habría que respetar, es la semicircularidad o la circularidad cuando mueve, cuando rota, cuando gira, ¿sí? Eh, ese brazo, esa extremidad, así como también, obviamente, las piernas. Pero fíjense, ¿sí? Que por ahí el brazo extendido no tiene tanto detalle como tiene, sí, el brazo que ya tiene movimiento en sus articulaciones, ¿sí? Las curvas que dividen, perdón, las líneas que dividen la parte superior del brazo con la parte inferior y ahí cerca del codo son esenciales como para que también ustedes muestren desde dónde y hacia dónde está ese codo. Y por otro lado también, fíjense la pose de la mano, ¿sí? El dedo pulgar siempre, o sea, en caso de que esté extendido, siempre está del lado como de adentro, ¿sí? Salvo que haga un movimiento en donde veo el meñique. ¿Se entiende hasta ahí? Imagino, ¿sí? Y después todos los movimientos posibles hasta concluir en este movimiento último, en la última línea, el del lado derecho, que veo como esa mano, esos cuatro dedos agarran, ¿sí? La zona de la cadera. Hasta ahí vamos con estos brazos que vamos a, obviamente, verlos dibujar en lo que es eh, el alumnado, ¿sí? Que me ayudó un montón para, de alguna manera, mostrar cómo era el trabajo, esperen un momentito, el trabajo de las articulaciones. Vamos a compartir. Los dejo así chiquitos, así podemos. Acá vemos un dibujo rápido de lo que son los cuerpos y acá vemos un dibujo más detallado de lo que nosotros trabajamos en una articulación. Fíjense, ahí tenemos lo que veníamos mencionando antes, ¿sí? Marqué el centro del brazo, se ensancha desde en el hombro, se afina al codo, se vuelve a ensanchar y vuelve a afinar al puño, ¿sí? De paso también vamos dibujando el tema de la mano. Es muy importante cuando una línea, por lo menos, y en lo que pueda por ahí colaborar yo, siempre le digo a los estudiantes de cuando dibujen una línea eh, y vean que esa línea está en una buena posición y ya lograron esa curva que querían, pero la línea no es prolija, es muy importante, ¿sí? Que borren la línea, que se fijen por dónde pasaron, que se fijen cuál era el camino correcto y la vuelvan a hacer de un solo trazo. Y que lo practiquen hasta poder lograr una línea completa, una línea entera. Para mí es la clave. ¿Por qué digo esto? Porque si bien por ahí no tiene nada de malo en hacer una línea por ahí más gestual y más entrecortada, en el diseño de indumentaria llegamos
a la conclusión después que vamos a necesitar, perdón, acá estamos, que vamos a, tengo que dejar de compartir, que vamos a necesitar trabajar y experimentar sobre detalles, ¿sí? Vamos a tener que trabajar muchísimos detalles, entonces una línea desprolija realmente no me ayuda en lo absoluto, ¿sí? Y tenemos muchísimos problemas después para mostrar lo que queremos decir. Esto es muy importante. Seguimos un poquito más. Tenemos mucho, pero bueno, espero que todo pueda, se pueda incluir todo. Hay unas cosas que no veo por el sol, perdón. Bueno, tema pies, ¿sí? Pies de frente. Esto lo vamos a ver muy por encima porque tengo algunas cosas más para mostrarle y tengo miedo que no me, eh, eh, que me falte tiempo. Pies de frente, de la misma forma que estoy dibujando la mano, el pie también debe ser una síntesis. En este caso es un pie bastante detallado, ¿sí? Hay quienes dibujan un figurín muchísimo más sintético, por lo tanto, me parece que sí es el, el detalle, es lo importante y es lo que quería mostrarles. Acá hay un pie bastante más sintético y un pie como apoya, ¿sí? Sobre, en el momento en donde el pie da un paso o también el pie elevado por un taco, ¿sí? Un pie visto de un lado, ¿sí? De la parte interna de la pierna y un pie visto de lado también. El tema de las piernas, obviamente esto no tenemos videíto porque es lo mismo, estamos funcionando, ya vimos una mano, el dibujo de una mano, o sea, entendemos que el pie debe tener una síntesis parecida. El tema de las piernas también es importante, la curva, ¿sí? Que se genera inmediatamente después de pasada la cadera y se afina en la rodilla, se ensancha ni bien paso la rodilla y se afina hacia los tobillos. Un pie visto de frente, un pie visto apoyado. El dibujo de un ojo, ¿no? Como de alguna manera vamos a ver un poquito de eh, ojo, nariz y boca. Con respecto a los ojos, obviamente hay muchísimas técnicas. Esta es una imagen de referencia, pero en base a esta tenemos algunas formas de ver. Yo siempre hablo sobre cómo se dibuja esa parte, ¿sí? Y después cada uno que busque su propia identidad dentro de lo que es esta parte de la cara. Pero la idea es tener bien en claro cómo hacerlo de forma real, ¿no? Sobre todo esas imágenes circulares, ¿sí? Que tienen que ver con el iris, que tienen que ver con la pupila, tienen que ver con el brillo, que tienen que ver con las pestañas también y hacia dónde se direccionan. Porque me pasa muchas veces que enseño y les digo y les voy repitiendo que las pestañas acompañan a la línea, ¿sí? Del ojo, y de repente las vuelven a dibujar todas duras y para arriba. Pero en un futuro está buenísimo porque cada uno busca su propia identidad dentro de lo que es el dibujo de las partes, ¿no? Pero por ahí nunca viene mal en saber dibujarlas para el día de mañana yo poder moverme, ¿no? Como mucho más libre dentro de eso. Entonces, fíjense el paso uno, yo lo que siempre hago y siempre sugiero es dibujar el centro, en donde voy a ubicar iris y pupilas, ¿sí? Después voy dándole las curvas, ¿sí? Voy dibujando, como yo les digo siempre, como si fuera la formita de un pez, ¿no? Y delineando de alguna manera un poquito ese círculo, un pez, una almendra, les dicen algunos, ¿no? Y ahí voy empezando a dar forma. Forma hasta, obviamente, buscar que la pupila esté cerca de la línea de pestañas para que parezca que tiene por ahí un gesto más relajado, ¿sí? No una actitud tan como tensa, ¿sí?
y vamos a ver algunos de los también dibujos de los alumnos como para que podamos identificar también cómo hay otras técnicas como para también hacerlo. A ver este si se ve bien. Ahí se ve bien. Uy, es lo que acabo de decir, ¿no? Lo que queda por escrito. Pero fíjense que este es como, de alguna manera, un poco otro modo. Ahí. Dentro de ese círculo, dos círculos más, bajo la línea, ¿sí? De párpado, y para que esa línea no se vea tan tensa, como dice ahí, ¿sí? Dibujamos un ojo un poco más relajado, teniendo en cuenta ese iris con ese brillo, que puede ir el brillo dentro, fuera de la pupila, y empezar a trabajar las pestañas, ¿se entiende? Empezar a trabajar esas pestañas en recorrido, ¿sí? En el recorrido de esa línea de párpado, teniendo dicho, obviamente, el tema de lo que es el ojo, pasamos por los pasos más importantes, por los puntos más importantes, la nariz, ¿sí? Quizás para que hay diferentes tipos, obviamente, de narices, pero por ahí para una nariz por ahí un tanto más real, con solamente un círculo y un sistema de líneas, ya tengo una nariz bastante sutil, ¿sí? A veces hay quienes las dibujan en dos puntitos, nada más, ¿no? Dos orificios, que a veces queda medio raro, pero y después el tema de la boca, ¿sí? Hay como varias técnicas. Hay quienes dibujan círculos, hay quienes dibujan cuatro círculos y un pentágono, ¿sí? Hay quienes por ahí trabajan el labio superior mucho más grande que el inferior y viceversa. Hay, por ejemplo, bocas que tienen que ver con por ahí detalles más sutiles, ¿sí? Como por ahí dibujar el labio inferior y solamente mencionar el superior o viceversa, también para rostros quizás un tanto más estructurados, ¿sí? O por ahí rostros más curvos. ¿Sí? Estas serían como una de las técnicas. Fíjense que a mí me sirve mucho esta técnica para enseñar porque primero trabajo sobre la línea central, ¿sí? Comisuras, y después voy completando con párpado, perdón, con labio superior y labio inferior. Pero fíjense, ¿sí? De alguna manera acá vamos a trabajar sobre los detalles de el tema de la boca y la nariz que estuvimos viendo recién. Y por ahí, en algunos casos, se trabaja diferente, ¿no? Diferentes tipos de eh, formas en la boca, con diferentes curvas y algún detalle también para
dibujar nariz y guiarse. Por ejemplo, el que habían visto antes no tenía el recurso de los tres círculos, tenía solamente uno, ¿sí? Y en este caso tenemos también el trabajo de, por ahí, el detalle de nariz. Vamos a ver, creo que nos da tiempo para un poquito más, porque tenía bastante para mencionar. Bueno, y por último, medio como para cerrar un poquito, no vamos a ver tanto el dibujo de esto, porque si no, después no tenemos mucho tiempo más. Eh, Quería ver si que tenían alguna pregunta después. El tema del rostro, volvamos como al principio, ¿no? Cuando determinamos un poco los módulos de lo que fue eh, el cuerpo, ¿no? Y sus proporciones. Acá tenemos un rostro tipo, ¿sí? Estereotipo, ¿no? Vamos a ver lo que son las proporciones. Después, obviamente, tenemos, eh, después de hacer un rostro con por ahí los cánones básicos, ¿no? De las proporciones de ese rostro, después podemos cada uno de nosotros tomar el camino que queramos y darle la identidad que queramos a nuestros figurines. Eh, yo siempre explico que es como un óvalo, como un huevo, ¿no? Invertido, en donde por ahí la parte superior de esa cabeza, cara, es un círculo, ¿sí? Más o menos hasta la altura de la nariz yo podría dibujar un círculo, y después lo completo con ese triángulo, ¿no? Es como más o menos esta técnica de el huevo invertido, ¿sí? Si bien ustedes ven que por ahí tiene demasiada cabeza y hay demasiada frente, no es tan así, porque yo estoy dibujando también la parte de la zona de la cabeza, ¿sí? En donde va a estar el pelo. Entonces, tengo que contemplar esa área, ¿sí? Ese área, perdón. Eh, a partir de eso, voy a tomar ese óvalo y lo voy a dividir en dos. En la mitad de ese óvalo, ¿sí? Y fíjense, después hagan ese ejercicio, en la mitad de ese óvalo tengo la línea de ojos, ¿sí? La línea de ojos que, fíjense, ahí está bastante detallado. ¿Qué pasa con esa línea de ojos? Entre ojo y ojo, el espacio es de otro ojo, ¿sí? Es importante esa distancia. Entre ojo y ojo, la distancia es del otro ojo, ¿sí? Esa almendra que dibujé antes con tres círculos, ¿sí? Uno dentro del otro, el último para el brillito. Bueno, ese es como el ojo básico, ¿no? Eh, en la segunda mitad, en la mitad inferior de ese óvalo, que es ese módulo, ¿se acuerdan que hablamos de cabeza cuando hablábamos de la primera cabeza, es la parte de la cabeza en general? En la segunda mitad, o sea, en la mitad inferior, en la mitad de esa mitad tengo la línea de nariz, ¿sí? Esa es la línea de nariz. Ahí tengo el centro de la nariz. Y en la mitad de esa segunda mitad tengo la línea de boca, ¿sí? Toda la cara se concentra ahí abajo, aunque parezca, pero digo, quizás para los que les cuesta por ahí visualizarlo, después háganlo y en principio, o sea, solamente en principio, háganlo con una regla. Entonces, ahí se van a dar cuenta, en la mitad del óvalo, ¿sí? La distancia que hay, fíjense, de la cabeza a los ojos es la misma distancia que hay de los ojos a lo que es la pera. Después, desde los ojos, ¿sí? A la nariz y de la nariz a la boca y de la boca a la pera nuevamente. Ahí vamos, estamos dividiendo todo en mitades. Y ahí es donde tenemos la cara, ¿sí? Después, en el canal de la cátedra, yo ahora les voy a dejar por escrito, ¿sí? Si quieren buscar también en YouTube como le pongo escribir, ¿sí? Sí. Un ratito ahí les dejo cátedra, Lopi, se los dejo en el chat, como para que también puedan ir al Instagram y también el canal de la cátedra también se llama Cátedra Balopi.
hay como cosas de alumnos y cosas sueltas que me encantan para que puedan ver de lo que hacemos, pero a lo que voy es que después puedo empezar a completar con ese óvalo, ¿sí? Puedo empezar a completar con esas proporciones el tema y la zona en donde voy a poner el pelo, ¿sí? Y los tipos de peinado, de frente, de tres cuartos y de perfil, ¿sí? Ahí voy utilizando el mismo método que utilicé en el cuerpo, ¿no? Entonces voy girando y voy utilizando el mismo método. El pelo, primero lo dibujo y hago un bosquejo, como, no sé si vieron recién lo que dibujé en el tema de la mano, yo les dije, dibujen el área primero, ¿sí? No sirve dibujar pelo por pelo, hago un esfuerzo que no debo al principio porque tengo que ubicar ese peinado o ese contorno, ¿sí? Y a partir de ahí se entiende que obviamente esto es un figurín que está dibujado de forma digital, ¿no? Obviamente, esa es otra materia que damos en la universidad que tiene que ver con cada alumno decide trabajar sobre a mano o directamente de forma digital. En este caso, en la primera instancia, les enseñamos a dibujar. Eh, pero la idea es que busquen por zona, dibujen por zona las áreas, ¿sí? Hagan un color de base y después empiecen a trabajar sobre luces y sombras, con diferentes, obviamente, tonalidades para generar profundidades, oscuridad o luces, iluminación, ¿sí? Después, obviamente, tenemos, a ver, bueno, quedamos ahí. Y empezamos a buscar un figurín personal, ¿no? En la cátedra hacemos mucho hincapié en eso, ¿no? Siempre nuestro trabajo, digo nuestro porque me gusta mucho trabajar en equipo y sobre todo admiro mucho el trabajo de muchos estudiantes que tienen su identidad o la buscan por lo menos, y eso es muy importante, es más importante todavía, en donde empiezan a trabajar cada uno con su propia identidad, nos empiezan a proponer algunas eh, formas diferentes de dibujar el figurín, teniendo siempre en cuenta, obvio, nunca olvidando que necesito dibujar una prenda sobre eso y no puedo olvidar ciertas proporciones para poder dibujar la prenda, ¿sí? En donde por ahí esos figurines pueden ser quizás más o menos figurativos, más o menos sintéticos, en donde por ahí pueda dibujar más o menos detalles, porque después, obviamente, después del figurín hay un montón de información que necesito eh, mencionar, ¿no? Y necesito elaborar e investigar, como el tema de los geometrales, que también es un open que con Lila también venimos trabajando bastante, entre otros, que me permiten dar acá y que lo llevo a lo que es una prenda para llevar a un taller, ¿no? Con datos, informaciones, un documento importante. Eh, Figurines que tienen que ver con diferentes tipos de, por ahí, síntesis, algunos más sintéticos, a otros menos sintéticos y con más complejidad, y en donde es obviamente otro open completamente diferente, el que también trabajamos en el tipo de dibujo de prendas, en el detalle constructivo, en el de caídas de telas, en el de representación textil y diferentes tipos de estampados y texturas también. Nos vinimos acá como a la síntesis y a lo primordial y a lo principal que tengo que tener en cuenta para poder dibujar un cuerpo. Pero obviamente, fíjense, estamos hablando y estamos viendo tipos de estilos, ¿no? Con más precisión. Este es, quizás algunos no sepan, pero les explicaba recién el tema del geometral, ese dibujo plano de una prenda. Eh, Algunos figurines tienen como mucho detalle y algunos menos, ¿sí? Algunos diseñadores les interesa más mostrar todo el detalle en el figurín y algunos diseñadores dibujan mucho más
como un formato más artístico, ¿sí? Algunos son quizás más reales, o la figura es mucho más en cuanto a proporciones, digo, llevada a la figura humana, y en cuanto a representación de técnicas de pintados son por ahí como más gráficos o más simples. Algunos son completamente estilizados, ¿sí? Y tienen que ver con por ahí detalles que hacen como a la inspiración solamente, ¿no? Algunos quizás tienen que ver más con la alta costura, ¿no? Y con no definir casi en nada el tema de algunos detalles, como por ejemplo, no sé, rostro, manos, pies, pero sí entiendan y vean el tema del cuerpo, ¿sí? Me permite ese cuerpo tener un detalle en algunas partes importantes. No puede fallar el tema de las distancias que hay entre los hombros, el busto, la cintura y la cintura y la cadera, ¿sí? Pero también, obviamente, en esta, por ahí, en esta materia, nosotros hacemos mucho hincapié en que cada uno pueda ir descubriendo su estilo, y que en ese estilo también puedan convivir diferentes siluetas, ¿no? O sea, eso hacemos como un trabajo de tipos de siluetas para el que quiera trabajar sobre eso, ¿sí? En donde por ahí con el mismo estilo, ¿sí? Con el mismo criterio de síntesis o de complejidad, podamos entre todos dibujar el mismo eh, estilo en diferentes tipos de siluetas, ¿sí? Con diferentes por ahí situaciones en cuanto a lo textil, con diferentes tipos de estilos también dentro de lo que es la parte gráfica. No necesariamente puedo o debo trabajar con el detalle perfecto de lo que es el textil, sino puedo mencionarlo, ¿sí? Y también, obviamente, puedo trabajar con el collage, si es que quiero, o sobre lo que es una figura humana, ¿no? Intervenida. En todos los casos se comprende perfectamente qué es lo que quiero decir, ¿sí? Así haya hecho una síntesis o lo haya detallado por completo, en todos los casos. Pero yo soy súper, estoy segura de que siempre antes tengo que aprender a hacerlo, tengo que aprender a dibujarlo para poder después buscar, ¿no? Como decía Picasso, el tema de saber realizar perfectamente lo que quiero decir en forma real para después generar una síntesis, ¿no? Cada uno trabajar sobre su propio estilo. Estoy mostrando diferentes estilos para que ustedes vean eh, las diferentes posibilidades que tengo. Si conozco previamente lo que quiero hacer, ¿sí? De alguna manera, eh, después puedo encontrar mi propio camino y con un mismo estilo trabajar sobre diferentes siluetas, ¿sí? Esto lo hacemos en una situación más avanzada en lo que es eh, la carrera en la universidad, ¿sí? En donde trabajamos como diferentes tipos eh, de siluetas, ¿sí? Mira, qué justo. ¿Alguna pregunta por ahí? Es como silencio, creo que entonces fui clara. Eh, Lila, si estás por ahí, una vez más te agradezco muchísimo, me encanta formar parte de estos Open que adoro hace tanto tiempo. Les agradezco a todos por estar presentes, por haberse quedado. eh, y cualquier pregunta se pueden comunicar gracias Ale, se pueden comunicar a el Instagram, ¿sí? Por privado, de la cátedra, Cátedra Balopi, y si no, eh, pueden mirar algunos canales, algunas historias que fuimos publicando. ¿Sí? Buenísimo, entonces. Los dejo. Nos vemos. A todos. Gracias.